sino que cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, ellos le están diciendo: Señor, queremos tener la pasión que tú tienes por la oración. Queremos orar de la manera que tú oras. Jesús pasaba noches enteras orando, horas en la presencia de Dios. Ellos le dicen: Señor, queremos tener la pasión que tú tienes por la oración. Entonces hablábamos de que el Padre Nuestro, hermano, no es una oración que se tenga que repetir constantemente, como lo hacen muchas personas. Esa no era la intención del Señor. La intención del Señor era mostrarnos en el Padre Nuestro unos elementos vitales que contienen las oraciones de los que tienen una relación con Dios. Unos elementos profundos, vitales, que contiene el Padre Nuestro, esta oración que el Señor les enseñó a sus discípulos. Repasemos algunos que ya vimos. El Señor inicia la oración, yo sé que se lo sabe de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos. El primer elemento que estudiamos es que el Señor inicia mostrando la relación que nosotros, gracias a la sangre de Cristo, tenemos con Dios, que somos hijos. Y que ahora tenemos un Padre con el que podemos hablar, un Padre al que podemos expresarle lo que hay en nuestro corazón, un Padre con el que tenemos intimidad, un Padre con el que podemos tener confianza. Que tenemos un Padre, pero que ese Padre está ¿dónde? En los cielos. Y ese Padre merece toda nuestra adoración y todo nuestro respeto y todo nuestro temor reverente delante de Él, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dice: santificado sea tu nombre. Y hablábamos que la oración, hermano, la oración de un hijo de Dios está llena de alabanza. La oración de un hijo de Dios está llena de gratitud, está llena de alabanza. Sube como un olor grato, lleno de alabanza delante del Padre, delante del trono de Dios. Santificado sea tu nombre. Es un deseo, una intención de que el nombre de Dios sea glorificado, de que el carácter, de que los atributos, de que el mismo Dios sea honrado. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El tercer elemento que vimos es que la oración no cambia la voluntad de Dios, sino que cambia la nuestra y cambia nuestro corazón para poder entender y para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Estamos repasando los elementos. Si usted no se la escuchó, por favor, la predicación está en YouTube. Luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hablábamos de que otro elemento vital de la oración es que Dios eligió la oración como un medio para que nosotros podamos ir delante de Él y Él pueda suplir nuestras necesidades. Dios eligió la oración como un medio para responder a nuestras preguntas y a nuestras necesidades. De la importancia de orar también por nuestras necesidades, porque es una manera como honramos la paternidad de Dios, porque Él es Padre nuestro, ¿verdad? Y hoy vamos a ver entonces el elemento siguiente. La oración continúa diciendo, por favor miren el versículo 12 de Mateo capítulo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Su versión dice, la Reina Valera dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la palabra se puede traducir por pecados, por eso algunas versiones la traducen por pecado. Y Lucas 11, que es el capítulo paralelo, dice: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ok, hoy vamos a hablar sobre otra verdad de la vida de oración, y es el arrepentimiento. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Nuestras oraciones, en primer lugar, tienen que estar cargadas de arrepentimiento. Y perdona nuestros pecados. El Señor nos está mostrando, Jesús les está enseñando a sus discípulos que una de las actitudes que debe tener el corazón del creyente es que debe tener un corazón que constantemente está pidiendo al Señor perdón. Que uno de los elementos importantísimos dentro de nuestras oraciones, que debe de salir de manera natural de nuestro corazón, es: perdona nuestras maldades. Yo sé que alguien podría decir: pero pastor, Cristo ya no nos perdonó en la cruz, ¿verdad? Cristo ya no nos perdonó en la cruz. O pastor, ¿por qué hay que orar tanto pidiéndole al Señor que nos perdone? ¿Acaso pecamos tan constantemente? De hecho, usted ha visto que siempre que iniciamos una oración en la iglesia, siempre que tenemos tiempos de oración, siempre, bueno, hasta donde tengo mi memoria presente, oramos por arrepentimiento, que el Señor nos perdone, que el Señor perdone nuestra maldad. Pero algunos podrán decir: pero pastor, pero es que
ni que uno pecara pues tan constantemente. O sea que si yo oro 6 veces al día, 6 veces tengo que pedir perdón. No. ¿Saben? El problema radica en la superficialidad con la que muchas veces nosotros vemos el pecado. A veces nosotros tenemos un concepto cultural de pecado. ¿Cuál es el concepto que tiene la cultura de pecado? Pues la cultura ve como pecado las cosas escandalosas, las cosas graves. El mundo dice, claro, robar es pecado, matar es pecado, violar es pecado. Entonces los pecados visibles que son, perdónenme la expresión, escandalosos, que se ven fácilmente, se catalogan como pecados. De hecho la gente dice, es que hay pecados que son muy graves, y hay pecados que, por ejemplo, una mentira piadosa, pues eso no le hace mal a nadie y lo puede librar a uno. Entonces, a veces los creyentes traemos un significado de pecado de acuerdo a la cultura. Pero ¿sabe que la Biblia no muestra eso? La Biblia muestra que nuestro corazón es un nicho de pecado y que la mayoría de los pecados que salen de ese nicho ni siquiera los percibimos muchas veces. Hay pecados de los que nosotros ni siquiera somos conscientes. Hay una oración que David hacía donde decía, líbrame Señor de los pecados de los que yo mismo no me doy cuenta. Porque nuestro corazón es un nicho. Jesús dijo que de nuestro corazón proceden los malos pensamientos, la avaricia, hermano. A veces concibimos como pecado lo que fácilmente se ve en el exterior, pero ¿y qué de esos pecados que están camuflados en lo más profundo de nuestro carácter, en lo más profundo de nuestro corazón? Lo voy a llevar a un texto, por favor ponga un separador ahí en Mateo y vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Bueno, estos son pecados escandalosos. Lascivia, idolatría, hechicería. Oh, pero mire cómo la lista se va poniendo. Enemistades, pleitos, ojo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, vuelve y pasa pecados escandalosos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire cómo la palabra del Señor, mire cómo Pablo nos dice, sí, muy bien, las obras de la carne están comprendidas por unos pecados muy escandalosos, como la lascivia, la borrachera, las orgías, la brujería, los homicidios, pero ojo, porque también son obras de la carne, igualmente de pecaminosas, y están en toda la mitad como un sándwich, entre los pecados escandalosos, ¿no? Como un sándwich ahí. Dice, ojo con estas: envidias, celos, divisiones, ira, enojo, herejías. Oh, hermano, ven ustedes como muchas veces tenemos un concepto tan superficial y vemos el pecado de una manera tan superficial en nuestra vida. Pero hay unas zorras, unas pequeñas zorras, como dice un versículo de la Escritura, las pequeñas zorras pueden acabar con toda una cosecha. Son esos pecados escondidos, son esos pecados que a veces no percibimos fácilmente, esos pecados que provienen de nuestro orgullo, de nuestra naturaleza pecadora, de nuestro corazón, los que pueden destruir nuestra vida, los que pueden minar nuestra comunión con Dios, los que pueden detener el propósito de Dios y los que pueden dañar nuestro corazón y enfermar nuestra vida espiritual. Esos pecados a los que muchas veces no les ponemos cuidado, que están camuflados y moviéndose en el corazón, en lo más profundo del corazón, y que muchas veces pasamos por alto. Mis hermanos, pecados sutiles que contristan al Espíritu Santo, que apagan el fuego de Dios y que dañan nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Esas pequeñas zorras que pueden acabar con una cosecha. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto estos animalitos que se ven pequeñitos? Los gorgojos. ¿Quién ha visto el gorgojo? Sí, el que se mete en las puertas, en la madera, ¿verdad?
que usted dice, ve un polvito, eso no es nada, un animalito chiquito. Hermano, ese animalito sigue carcomiendo y luego son más animalitos y se juntan más animalitos hasta que destruyan. Cuando usted va a ver, no tiene puerta o no tiene armario, se lo han comido todo. Así son estos pecados, estas obras de la carne que son a veces inconscientes para nuestro corazón o nuestra mente, pero que están trabajando y destruyendo nuestra cosecha espiritual. Hermano, somos personas profundamente afectadas por el pecado. Tenemos todavía una naturaleza pecadora que batalla dentro de nosotros. Tenemos una inclinación al pecado. Tenemos pecados combatiendo dentro de nosotros. Por eso es necesario que nuestras oraciones estén siempre cargadas de arrepentimiento. Una persona cuya vida no es una vida de arrepentimiento es porque no ha desarrollado la capacidad de poder ver estas pequeñas zorras que están haciendo estragos en su propio corazón. Mis hermanos, nuestras oraciones pueden carecer de arrepentimiento básicamente por dos razones. Número uno, porque no hay claridad de la santidad de Dios. Porque no tenemos una idea clara, una comprensión clara de la santidad de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Isaías se encontró con la santidad de Dios, que ya lo predicamos en el capítulo 6? Isaías, el hombre moralmente más correcto del pueblo de Israel, cuando se encuentra con la santidad de Dios, lo primero que hace es decir: ay de mí, que soy hombre muerto. Porque una comprensión profunda de la santidad de Dios cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Nos permite ver nuestro pecado. Una comunión profunda con la santidad de Dios nos hace sensibles a nuestra iniquidad, a las cosas más pequeñas tal vez a nuestros ojos, pero que son grandes a los ojos de Dios, a esas pequeñas zorras que se están moviendo. Un encuentro con la santidad de Dios cambia nuestra manera de vernos a nosotros mismos para siempre y cambia nuestra vida de oración para siempre. Otra de las razones por las que muchas veces nuestras oraciones carecen de arrepentimiento, que está ligada a esta comprensión de la santidad de Dios, es que tenemos una conciencia poco sensible al pecado. Es que tenemos una conciencia, hermano, que no ha desarrollado tacto frente al pecado. ¿Saben? Los puritanos hacían una oración y era la siguiente: Señor, sensibiliza mi conciencia. Dale a mi conciencia la capacidad de percibir los pecados más sutiles que a veces todo el mundo ignora, que a veces yo mismo puedo ignorar, pero que se está moviendo dentro de mi corazón. Dame la capacidad de ver, ¿sí? De poder ser sensible. Una conciencia sensible te da la capacidad de percibir el pecado que se está moviendo dentro de tu corazón, hermano. Ambas cosas, la falta de un entendimiento de la santidad de Dios y una correcta o una conciencia poco sensible al pecado, son dos caras de la misma moneda. Noten ustedes que cuando Isaías se encuentra con Dios, lo primero que hace es que se vuelve sensible a su pecado. Y dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Es como si la santidad de Dios lo iluminara por dentro. Y dijo: y que soy un hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Note cómo la santidad de Dios le dio una conciencia iluminada de pecado. Hermano, yo creo que una de las cosas que esta generación de creyentes necesita para volver a tener un temor y una vida de santidad es un encuentro profundo con la santidad de Dios. Porque un encuentro profundo con la santidad de Dios revela la inmundicia y la impureza de nuestro corazón. Cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo puede afectar nuestra vida, hermanos, ignorar la santidad de Dios? ¿Cómo nos puede afectar esta ignorancia de la santidad de Dios? ¿Y cómo puede afectar nuestra vida de oración particularmente? Vamos a tratar de estudiar eso. ¿Cómo afecta nuestra vida de oración el no tener una idea correcta de la santidad de Dios, la gloria de Dios? De que Dios, cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Él es perfectamente puro y de que Él está separado de todo, de que es un Dios glorioso, digno de toda honra, digno de toda gloria, que tiene control soberano sobre todas las cosas, que es un Dios glorioso, que no es como nosotros, que no hay nadie como Él. Esa es la santidad de Dios, lo hace separado, lo hace apartado de todo. No hay nadie como Él, es único Dios, es verdadero Rey, es soberano, es glorioso. Y ese Rey de reyes y Señor de señores es puro. ¿Cómo afecta nuestra vida de oración el no tener claro ese concepto de la santidad de Dios? Que no es un concepto, yo creo que hay que ir más allá de un concepto. Yo creo que cada uno de nosotros debe tener un encuentro, una vivencia como la tuvo Isaías de la santidad de Dios. Porque hay gente que tiene muy claro el concepto teológico. Hay gente que tiene claro, por ejemplo,
las palabras hebreas y las palabras griegas de santidad. Hay gente que entiende que santidad es esto y la palabra es esto y tiene un concepto intelectual muy claro. Pero ¿por qué muchas veces nuestra vida no refleja esa vida de santidad? Porque más allá del concepto, nosotros necesitamos tener una experiencia viva con aquello que creemos y con aquello que está en nuestra mente. Necesitamos una experiencia, una vivencia como la que tuvo Isaías, una vivencia con la santidad de Dios que parta nuestra vida y parta nuestro corazón y nos dé sensibilidad al pecado. Pero ¿cómo afecta la vida de oración? ¿Cómo afecta nuestra vida de oración el no tener una comprensión de la santidad de Dios? Pues déjame decirte que en primer lugar, las oraciones se vuelven antropocéntricas. ¿Cómo así antropocéntricas? Que están centradas en uno. Claro, una persona que no tiene una comprensión del carácter de Dios clara, normalmente sus oraciones son antropocéntricas. Siempre están centradas en Él. Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, líbrame. ¿Recuerdan el evangelio de la hoja caprichosa? Sáname, bendíceme, purifícame, límpiame. Es como sus oraciones siempre estuvieran centradas en sí mismo. Eso es porque hay una incomprensión de la santidad y la gloria de Dios. Ahora, Jesús dijo que teníamos que orar por nosotros, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro, de hecho, las 3 primeras peticiones están centradas en la gloria de Dios y las últimas están centradas en peticiones para nosotros. Por ejemplo, una de ellas es el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Pero escuche, la oración el Señor la inicia con la gloria de Dios. Es decir, que una persona que tiene una comprensión de la santidad de Dios sabe que está orando a un Dios poderoso y sus oraciones están cargadas de adoración. Pero con esa adoración suben también sus peticiones. ¿Estoy siendo claro? Con esa adoración suben también sus peticiones. Pero una persona que no tiene esa comprensión de la santidad de Dios, lo único que suben son peticiones y peticiones y peticiones. Es más, muchas veces ora solo cuando están problemas. Pero hermano, la oración es adoración. La oración es adoración. Hermano, también hermano, nuestras oraciones en el momento de nuestras oraciones, si no tenemos clara la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, nosotros podemos tener una actitud muy equivocada cuando oramos. Déjenme ponerles un ejemplo. Muchos de nosotros crecimos sabiendo que con berrinches lográbamos las cosas, ¿o no? ¿O no? Mire, todos nosotros, ¿por qué? Porque es un proceso muy natural. Ustedes saben que los bebés, cuando están bebés, ellos la única manera que tienen de pedir sus necesidades, ¿cómo es? Llorando. Un bebé llora, es porque cuando está bebé, o porque tiene hambre, o porque tiene frío, y la gallina busca, el maíz el río, no. Es porque hay una necesidad que él está pidiendo que sea satisfecha. Ahora, los bebés van creciendo con eso, pero se van volviendo grandes y ellos van teniendo la idea de que cuando lloran pueden manipular. Llegan a una edad donde ya comprenden. Entonces ya no lloran porque tienen necesidades, sino que lloran porque saben que cuando lloran sus padres le van a dar lo que ellos están pidiendo. Y es allí donde empieza el proceso de manipulación, donde uno tiene que ver cuando el niño ya realmente empieza a llorar, no porque tenga una necesidad, sino porque ya quiere manipular. Nosotros estamos trabajando fuertemente en Abby con eso, porque Abby ahorita, como ya ha crecido y supo que siempre que lloraba le dábamos porque tenía una necesidad, ya cuando está grandecita, entonces cuando ella pide algo y no se lo damos, se tira a llorar y entonces ¿qué toca? Empezar a trabajar en que las cosas no se le dan por el berrinche. Nosotros crecemos inconscientemente con esa idea y cuando nos relacionamos con Dios, pónganle cuidado a lo que le voy a decir, nosotros trasladamos esa relación con nuestros padres a nuestra relación con Dios y muchas veces nos encontramos haciendo un berrinche delante de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. Hace poco que les comenté que estaba viviendo una crisis, una de las cosas que el Señor me mostró en una de las oraciones era que yo estaba haciendo berrinche. Recuerdo que yo estaba orando y entonces nace una actitud equivocada en el corazón. Una oración con berrinche es más o menos la siguiente: porque a mí, Señor, pero yo no te sirvo. Señor, pero... Y empezamos a querer manipular a Dios como manipulamos a nuestros padres con esos sentimientos de lástima. ¿Está bien, Señor? Si tú quieres, Señor, que yo viva así, pues así viviré. Si tú quieres que yo sufra, pues sufriré.
pero no con una actitud de gloria a Dios, sino de manipulación. Y yo recuerdo que el Señor me reprendió en mi corazón y me dijo: Edwin, ¿cómo estás orando? Y hermano, no escucho una cosa: Dios no responde a nuestra manipulación, Dios responde a su voluntad y a nuestra fe. Nunca confunda manipulación con fe, porque muchas veces manipulamos. Entonces me voy de la iglesia y no vuelvo a la iglesia, me aparto. Queremos manipular como si Dios... Mire hermano, la verdad, uno aprende que cuando el niño ya empieza a manipular, uno lo tiene que disciplinar, porque o si no crece con ese problema y va a ser un problema serio para la vida de él. De igual manera, si Dios ve que nosotros nos acostumbramos a querer manipularlo y a hacer berrinche, el Señor necesariamente debe disciplinarnos para que nuestra vida espiritual no crezca enferma. ¿Soy claro? No crezca enferma. Entonces, claro, el desconocimiento de la santidad de Dios nos puede llevar a esto. Podemos tomar actitudes equivocadas. Hermano, ignorar la santidad de Dios, escuche, nos lleva a desarrollar una vida espiritual enferma. Los próximos minutos yo le voy a hablar de unos asuntos que son muy profundos, y yo espero que usted pueda estar muy pendiente, y si tiene alguna pregunta anótela y luego hablamos y me la hace. ¿Cómo es una vida espiritual enferma? Y la vamos a ver a la luz de los fariseos. Los fariseos desarrollaron una espiritualidad enferma. Obvio, si no hubiera sido una espiritualidad enferma, ellos hubieran creído en Jesús, porque hubieran sido sensibles a la obra de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Pero ellos desarrollaron una espiritualidad enferma, que aparentemente era una espiritualidad glamurosa, digna de ser alabada, pero era una espiritualidad enferma la que ellos estaban viviendo. Y hermano, yo quiero que nos evaluemos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Con qué tipo de vida espiritual nosotros estamos creciendo? ¿Si es saludable o es una espiritualidad enferma? Por favor, vuelva a Mateo. Mire el capítulo 6. Ahora mire el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Los fariseos desarrollaron una vida espiritual enferma, una vida de oración enferma. Miren, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, mire allí en su Biblia, si usted puede ver Mateo capítulo 6, el Señor está hablando delante de los fariseos y empieza a hablar este versículo que acabamos de decir: cuando oren, no oren como los fariseos hipócritas, que aman el orar en pie para ser visto de los hombres. Luego les dice, luego habla sobre el ayuno y dice: cuando ayunen, se los leo, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas, hablando de los fariseos, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto ya tienen su recompensa. Y luego viene a hablarles de la manera de las ofrendas: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendrán recompensa en el cielo. Cuando den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ustedes como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Entonces, note usted lo interesante: el Señor primero llega y ataca la espiritualidad de los fariseos, porque era una espiritualidad enferma. Dice: cuando den limosna, cuando den ofrenda, no la den como los fariseos hipócritas, que ellos la dan para ser visto de los hombres. Cuando oren, no oren como los fariseos, que aman pararse en las esquinas de las calles a orar para que todo el mundo los escuche y vea que están orando. Cuando ustedes ayunen, no hagan como los fariseos, que ponen cara de ternero degollado y muestran para que todo el mundo diga: ay, está ayunando el fariseo. El Señor dice: eso es una espiritualidad enferma y le llama hipócrita. Y luego viene a decir: cuando ustedes oren, hagan estas cosas, háganlo en lo secreto, como para su Padre que está en los cielos, y así ustedes tendrán la recompensa del Señor. Y viene e introduce el Padre Nuestro: cuando ustedes oren, oren así. Wow. Ven ustedes, el Señor está diciendo: esto es una espiritualidad enferma. Yo les voy a decir cómo desarrollar una espiritualidad saludable. Mis hermanos, una espiritualidad enferma como la que desarrollaron los fariseos es una espiritualidad que tiene las intenciones del corazón totalmente equivocadas. Es decir, es una espiritualidad que no busca la gloria de Dios, sino la gloria de ellos. Ellos habían elaborado un culto a la personalidad. O sea, ellos lo que querían era que
póngame cuidado, lo que quería era que todo el mundo se diera cuenta de lo espiritual que eran. Que todo el mundo, todo Israel supiera que los fariseos eran gente de oración, eran gente de ayuno, eran gente generosa. Pero no para la gloria de Dios, sino porque ellos estaban buscando un culto a la personalidad. Y Jesús le dijo, ya tienen su recompensa, ellos son alabados por los hombres. La gente dice, wow, tenaz los fariseos, qué espiritualidad. Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Hermano, la pregunta es, porque es que miren, ellos fueron elegidos, Israel fue elegido como el pueblo de Dios, a ellos se les entregó la ley de Dios. ¿Por qué ellos cayeron en este problema tan terrible? ¿Sí soy claro? ¿Cómo se degeneró, cómo se distorsionó? Si ellos eran los portadores, los escogidos para llevar la ley de Dios. Mis hermanos, déjenme decírselo en pocas palabras, aquí lo escribí. Ellos distorsionaron el sentido de la ley de Dios. En lugar de sentirse incapaces de cumplir la ley de Dios y humillarse delante de Dios pidiendo fuerza y la ayuda del Señor, en lugar de hacer eso, ellos construyeron una espiritualidad arrogante alrededor de una rectitud moral. Eso se llama moralismo, justicia propia. La ley fue entregada, dice Pablo, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Es decir, el propósito de la ley, el espíritu de la ley era mostrar que para los hombres es incapaz de vivir al nivel de la ley. Somos incapaces de vivir a la altura de la ley moral. Solo Cristo la pudo cumplir. Entonces la ley nos lleva a Cristo, la ley nos lleva al Salvador, nos muestra la necesidad de un Salvador. Pero ellos no vieron eso, a ellos la ley no los humilló, a ellos la ley y la construcción moral, el moralismo que elaboraron a través de la ley. De hecho, recuerdan que Jesús dice, ustedes ponen cargas a los hombres que ustedes mismos son capaces de llevar. Ellos cogieron esa ley y le sumaron más leyes y crearon una religión basada en la conducta, en el moralismo. En hay que ser una buena persona y hay unas reglas y hay unas normas, pero todo basado en la conducta con una actitud equivocada del corazón. Por eso ellos crecieron con una espiritualidad enferma, porque las actitudes de su corazón eran equivocadas, porque en lugar de humillarlos, ellos se volvieron orgullosos de su espiritualidad. Qué peligro, hermano, es cuando nosotros nos volvemos orgullosos de la vida espiritual que tenemos. Eso muestra que su vida espiritual está enfermando. Ahora, no quiero decir que no haya un sentimiento sano de cuando uno dice, uy, siento que mi relación con Dios está bien. Eso es muy saludable. Pero eso es una cosa y la arrogancia espiritual es otra. Cuando usted siente que, oh, por Dios, ¿qué sería de Dios sin mí? ¿Qué sería una adoración sin que yo cante? No, yo no creo que eso suba delante del cielo. Los fariseos llegaron al extremo, hermanos, de pensar cosas que uno diría, uy, esta gente cómo llegó a pensar eso. Esta gente cómo llegó a construir una espiritualidad tan enferma. Era una espiritualidad totalmente externa. Era una espiritualidad hipócrita. Note que en las tres cosas acerca de la ofrenda, del ayuno y de la oración, el Señor dice, no sean como los ¿qué? Hipócritas. ¿Y qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? La palabra hipócrita del original viene de una palabra que usaba en el teatro, cuando la gente se ponía una máscara. Entonces la gente podía ser dos personajes. Un hipócrita es una persona que puede vivir una doble moral, que cuando llega a la iglesia se convierte en oveja. Pero cuando sale de la iglesia se quita la máscara y se convierte en lobo. Eso es un hipócrita. Es una esquizofrenia religiosa. Es decir, que la espiritualidad que vive en la iglesia no la vive en la casa. Y eso es una espiritualidad enfermiza. Hermano, y hay gente experta en eso. Uno tiene que tener una espiritualidad muy transparente, ¿verdad? Una espiritualidad muy honesta. Eso fue lo que Jesús vivió y lo que Jesús expresó. Es más, la gente dice, habla como quien tiene autoridad. Claro, es que la vida de Jesús, su honestidad, su manera de vivir, el poder que había del Espíritu Santo en él, reflejaba la autoridad de Dios. Los fariseos no reflejaban autoridad. La gente sabía que los fariseos eran hipócritas. Bueno, algunos, porque también eran muy alabados por la gente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los fariseos vivían engañados. O sea, miren esto, los fariseos vivían engañados. Ellos pensaban que Dios estaba felices con ellos. O sea, ellos pensaban que su espiritualidad subía como olor fragante. Ellos pensaban que ¿qué sería este mundo sin la vida de ellos?
¿Qué sería de Dios sin la vida de ellos? Ellos decían, Dios, tú debes de estar. ¿Recuerdan la oración del publicano y el fariseo? Oh Señor, gracias, porque no soy como los otros hombres. Ellos pensaban que Dios, hermano, estaba tan agradado. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Lo que los hombres tienen por sublime, para Dios, hermano, Dios lo tiene como necio. Es decir, la vida de ellos, en lugar de honrar el nombre de Dios, lo deshonraba. En lugar de subir a adoración, ¿sabe qué subía? Juicio. ¿Sabe por qué? ¿Usted por qué cree que Jesús fue tan fuerte con los fariseos o no? ¿Jesús fue fuerte con los fariseos o no? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque su espiritualidad, lo que llevó, en lugar de tener misericordia de Dios, lo que llevó fue que la justicia de Dios se manifestara sobre sus vidas. Mis hermanos, ellos estaban engañados. Miremos cuáles son las características de una espiritualidad enferma. Ya les expliqué más o menos qué era una espiritualidad enferma. Ahora miremos las características. ¿Cómo podemos nosotros saber si una persona tiene una espiritualidad enferma? O, escuche, si nosotros mismos. Porque mire, la idea de estos mensajes es que nos evaluemos. ¿Nuestra espiritualidad es sana o nuestra espiritualidad está creciendo con alguna enfermedad? Esa es la idea. Características de una vida espiritual enferma. Una vida espiritual enferma desarrolla una idea distorsionada del carácter de Dios. Es lo primero. Es decir, una vida espiritual enferma no tiene una idea correcta del carácter de Dios. Los fariseos tenían una idea equivocada del carácter de Dios. Los fariseos pensaban que Dios era un Dios legalista, al que le importaban las normas más que las personas. ¿Ustedes recuerdan cuando en una ocasión, porque muchas veces ellos mostraron eso, ellos eran muy criticones? ¿Y por qué estos no se lavan las manos antes de comer como nosotros? La actitud de juicio, la actitud legalista, la actitud de que la conducta o que las normas importan más que el corazón de la gente. Una vez los discípulos, ahí mismo, usted lo puede apuntar y lo lee en su casa, estamos hablando de Mateo, ¿cierto? Estamos en Mateo, el capítulo 12. Jesús anda con los discípulos y era día de reposo, era un sábado. Y a los discípulos les da hambre y empiezan a recoger espigas y a comer. Empiezan a comer. Y los fariseos lo vieron. ¿Recuerdan lo que le dijeron? Maestro, ¿y por qué esos discípulos tuyos recogen espigas en el día de reposo y comen si eso es ilícito? Ojo, ilícito. Eso no se puede hacer. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Ustedes no han leído en la escritura como cuando David tuvo hambre, entró con su ejército y comió? Lo puede estudiar en su casa, el capítulo 12. Comió de los panes que eran solo para los sacerdotes, los panes de profanaron prácticamente el templo y fueron sin culpa. Y los confronta duro y les dice: si ustedes supieran que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Wow, esas palabras son muy duras. Luego, cuando entra a la sinagoga, ahí mismo seguidito, dice que había un hombre con una mano seca, con un problema en una mano. Y le preguntan los fariseos para tentarle: Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor les dice: ¿quién de ustedes? Porque ellos decían que no, que en el día de reposo no me podía hacer nada. Pero Él les dice: ¿quién de ustedes, si la oveja les cae en un hoyo en el día de reposo, no va y la saca? Así que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y le dijo al hombre: extiende tu mano y sea sana. Y fue sana. Y dice que desde ese momento ellos querían matarlo porque profanaba el día de reposo. Y es más, y en una de esas frases les dice: he aquí alguien mayor que Moisés y el dueño del día de reposo. ¡Uy, no! Para ellos, las normas estaban por encima de la gente. El Señor le dice: si ustedes supieran que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Ellos construyeron una espiritualidad moralista, normativa, totalmente distante de la ley de Dios. Ellos malinterpretaron la ley de Dios, la convirtieron en un legalismo y en una carga imposible de llevar para los hombres. Eso los condujo a una espiritualidad enferma por añadir a la palabra cargas que no podían ni ellos mismos llevar. Jesús se los dijo: ustedes añaden cosas que ustedes mismos pueden llevar. Y miren estas palabras tan duras: ustedes cierran el reino de los cielos. Y cuando consiguen un discípulo, lo hacen 3 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Uy.
Por su legalismo, por su moralismo, por su es que esto sí, es que esto no, y cosas que están fuera de la escritura. Malinterpretaron la palabra de la ley de Dios, malinterpretaron la ley moral de Dios y llenaron al pueblo de cargas que ni ustedes mismos pueden cargar. Por eso cuando Jesús venía a la gente y le dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, está hablando de eso. Eso es una carga pesada que los fariseos han impuesto. Lleven mi yugo sobre ustedes y hallarán descanso para vuestras almas. Porque llenaron de leyes y de normas la espiritualidad. Y hay gente que todavía hoy en día hace eso. ¿Sabe cómo llama eso? Legalismo. Legalismo. Pastor, pero es que esta cosita, pastor, pero es que esta cosita, pastor, y es que esto. Y empezamos a llenar la cosa de un poco de normas que no están en la palabra, que ponen cargas pesadas sobre la gente. Y en lugar de permitir que la gente llegue al evangelio, la aleja. La aleja. Se llama legalismo, moralismo. Y la iglesia adolece muchas veces de eso. La otra vez, hoy pensaba, ¿no? Porque hoy me vine a predicar en tenis y la otra vez yo estaba escuchando una prédica y hoy pensé en eso, de un pastor que decía: yo no entiendo cómo esos pastores que van y predican en tenis y profanan el templo de Dios. Y yo decía: pero venga, ¿dónde está eso en la Biblia? Dígame, ¿alguien sabe dónde está eso en la Biblia? Es más, pensemos de manera lógica, ¿cómo ofende a Dios el que yo hoy venga con tenis? Entonces el pastor que no tiene ni unos tenis para ponerse, por ejemplo, entonces no puede predicar. Más pena predicar descalzo. Noten ustedes cómo llenamos a la gente de cargas, ¿no? De cargas, de cargas, de cargas que no están en la escritura. Eso es legalismo. Y eso es el resultado de una espiritualidad enferma, que cree que la santidad tiene que ver con apariencia más que con el corazón. Ahora, cuando el corazón es santificado, nuestra manera de vivir es santificada. Claro, obvio, si mi corazón es santificado, pues yo voy a vestir de manera decorosa, ¿verdad? Porque quiero honrar al Señor. Entonces no es que estemos diciendo que no sea importante algunas cosas. Son importantes, pero son el resultado de la transformación del corazón. ¿Sí o no? Entonces, hermano, el moralismo es el moralismo, el legalismo es el resultado de una espiritualidad enferma. Miren por favor el versículo Mateo 23, 27, allí mismo en Mateo. Mateo, como que el Señor se agarró a darle duro a la espiritualidad enferma de los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Uy, no, el Señor fue muy duro, en serio. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¡Oh! Claro, los fariseos eran impecables. Su vestimenta, su manera de hablar. Ellos se lavaban las manos antes de comer, por eso criticaban a los discípulos de Jesús. O sea, ellos eran impecables en las normas, pero su corazón era pues es que mire cómo Jesús dice: sus oraciones son perversas, su ayuno es perverso, sus ofrendas son perversas, porque su corazón es perverso. Eso sí, aparentan una espiritualidad que quien los ve dice: Dios mío bendito. Sí, porque la gente los alababa grandemente y muchos jóvenes querían ser como ellos. Era una espiritualidad de apariencia, era una santidad externa construida alrededor de la conducta y de la moral. Y escuchen lo que le voy a decir: la espiritualidad del evangelio no está construida desde la conducta, sino desde el corazón. La ley trabajaba en la conducta, la gracia trabaja en el corazón. La palabra del Señor dice: el Señor provoca el querer como el hacer. Entonces la gracia trabaja en nuestro corazón y nos apasionamos y nos enamoramos del Señor y empezamos a vivir en santidad por la gloria de Dios y por amor al Señor. Nuestra santidad es el resultado de un enamoramiento, de una relación profunda con Dios, de un deseo de agradar a Dios. Las cosas que hacemos, por ejemplo, aquí tratamos de ser puntuales en arrancar el culto. No porque seamos normativos y legalistas, sino porque creemos que el Señor merece excelencia. Y creemos que empezar puntuales y creemos que hacer las cosas en orden es una manera de agradar al Señor. Lo hacemos porque lo amamos a Él y queremos darle lo mejor a Él. Por eso nos preparamos, los muchachos se preparan, las predicaciones, todo lo organizamos. Queremos dar la gloria a Dios a pesar de los conflictos y los errores también que tenemos como persona y como iglesia. Pero ese esfuerzo nace de un corazón que ama a Dios. La santidad hipócrita de los fariseos nace de una conducta para no quedar mal. ¿Estoy claro? Es que no, yo no puedo quedar mal, hombre. Y el que vive así es hipócrita porque cuando no lo ven, lo hace. ¿Estoy claro? El que vive bajo ese moralismo, entonces, peca cuando no lo están viendo.
Pero cuando lo están viendo, ay. Ojo, eso es una espiritualidad enferma. El Evangelio transforma nuestro corazón y desde adentro nuestra vida es santificada. Por eso dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor provoca el querer, ¿cómo el hacer? Ahora, nuestra voluntad está trabajando, pero porque está motivada por las intenciones más profundas del corazón, porque tenemos un nuevo corazón que ama a Dios y lo quiere agradar, amén. Entonces miren, hermanos, este tipo de espiritualidad de los fariseos era carnal, egocéntrica, celosa. Por eso querían matar a Jesús, porque la gente le estaba yendo detrás de Jesús. Esa espiritualidad es perversa, esa espiritualidad es carnal, esa espiritualidad de los fariseos es legalista y es dañina y contamina el corazón. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan. En lugar de honrar a Dios, lo deshonra. Y en lugar de bendecir a la gente, les crea un tropiezo y una carga. ¿Sí o no? Mi hermano, esto nos da a entender, según lo que Jesús está enseñando, que no toda persona que ayuna, por favor, si se durmió, levántese ahora. Levántese aquí. Esto nos quiere decir que no toda persona que ayuna mucho, que ora mucho y que ofrenda mucho, realmente tiene un corazón para Dios o una espiritualidad sana. Esto nos tiene que llevar a pensar, hermanos, que muchas veces podemos desarrollar una espiritualidad enferma donde no buscamos la gloria de Dios, sino la gloria nuestra a través de estas cosas. No toda persona que ora, que ayuna y que ofrenda tiene una espiritualidad sana. Mi hermano, yo conozco tanta gente, y perdóneme que hable de esto, pero creo que tengo que ser honesto. Pero yo conozco muchas personas, y dentro de esa gente conozco gente con una espiritualidad muy sana, pero conozco personas que han desarrollado una espiritualidad enferma, rara, mística. Por ejemplo, la otra vez me encontré con una señora que según ella es profeta, pues, de la última generación. Eso sí, no cabe en ninguna iglesia, no se ve en ninguna iglesia. Y a ella Dios le ha revelado todo, los misterios. ¿Sabe hasta en qué fecha va a venir el Señor Jesús? ¿Ah? ¿Cómo la ve? Claro, y cuando tú hablas con ella, tú percibes que hay una arrogancia enmascarada dentro de su espiritualidad y que está buscando, normalmente estas personas están buscando un culto a la personalidad, normalmente. Y esas personas son un peligro y son un daño terrible. Por eso normalmente muchas veces no cuadran en ninguna iglesia, porque su espiritualidad, ellos sienten que está por encima del común denominador, entonces no cuadra. Es muy peligroso, hermano. Miren, leía ayer, mire lo peligroso que es construir una espiritualidad equivocada, distorsionada. Leí ayer sobre una iglesia cristiana en un país, ¿no? Creo que era en Nicaragua, si no estoy mal. En Nicaragua sí, donde un pastor, para liberar a una muchacha, ¿sabe qué hicieron? Le prendieron fuego y la mataron por 9 horas, que porque estaba poseída por un demonio y Dios le había dicho que le prendiera fuego. La tiraron a un barranco, la amarraron de una hoguera y le prendieron fuego, la mataron. Ahora están en términos legales, porque eso es homicidio. Pero el pastor decía que era que Dios le había hablado y que tenía que hacer eso porque era el proceso de purificación para la gente que practicaba brujería. Yo decía, Dios mío, una espiritualidad enferma es demasiado peligrosa. Es demasiado peligrosa. Por eso, hermano, por eso es tan importante saber dónde nos congregamos. Por eso es tan importante estar en una iglesia que sea saludable, que sea sana, que sea bíblica, que se predique la sana doctrina. A mí me aterra cuando las personas se cambian de iglesia como cambiarse de supermercado. Usted ha visto, hoy en día esta generación es así. Es una generación que parece que no tiene identidad con la iglesia. Entonces hay mucha gente que va de iglesia en iglesia. Entonces está unos días en esta, otros días en esta, otros meses en esta. ¿Y sabe cómo termina? Confundido, lleno de un poco de teología, porque en una le dicen una cosa, en otra le dicen otra, en otra le dicen otra. Y viene a una iglesia bautista como la de nosotros y le dicen otra. Claro, el conflicto, yo digo que se forma una especie de teología mutante, la teología muta. Pero me aterra que a veces, hermanos, cuando las personas dicen, por ejemplo, pastor, es que yo me voy a cambiar de iglesia porque me fui 2 barrios aquí más allá y ahí hay una iglesia a 2 cuadras. ¿Y qué tal la iglesia? ¿Cómo es? No sé, pero es cristiana.
Yo he pasado y cantan. A mí me parece tan terrible. ¿Sabe qué me muestra eso? Inmadurez y falta de discernimiento de la gente. Y yo creo que nosotros entonces tenemos que trabajar en ese tipo de personas, porque una persona madura lo primero que busca es si la iglesia es sana y es de sana doctrina. Una iglesia sana. No estoy hablando de denominaciones en particular. Hay iglesias muy sanas. Alguien decía: no busques una iglesia cerca a tu casa, busca una iglesia cerca a la Biblia. Madurez, discernimiento. El peligro, hermano, de crecer en medio de una espiritualidad incorrecta y que no sea bíblica, eso es muy peligroso. Miren lo que les acabo de explicar. Otra de las características, porque estoy hablando de las características de una espiritualidad enferma, una entonces es que tiene una idea distorsionada del carácter de Dios. Otra característica es que, hermano, tiene una idea distorsionada de sí mismo. Le voy a explicar esto más a profundidad. Una persona que tiene una espiritualidad que no es sana, que está enferma, no ha desarrollado una conciencia de pecado, es decir, no tiene la capacidad de ver su pecado. Los fariseos vivían con una vida tan pecaminosa, pero parece que sus ojos estuvieran vendados para verse a ellos mismos. Es como si la conciencia estuviera adormecida. Es como si la doctrina equivocada, la espiritualidad equivocada, ¿sabe? Es como una anestesia a la conciencia, que lo que hace es que la adormece. Entonces la persona crece con una espiritualidad moralista, legalista, pero no puede ver su propio pecado. O sea, no tiene la capacidad de mirarse hacia adentro y de decir: wow, yo soy como... tengo esta lucha, no sé si soy claro. Eso es una falta de conciencia de pecado. No tiene la capacidad de autoevaluarse. ¿Por qué? Porque está lleno de una justicia propia. Porque cuando se mira a sí mismo dice: ¿quién como yo? Pero es que, ay, por Dios, ¿quién va a ser tan espiritual como lo soy yo? Nadie como yo, piquito. Dios me debe amar. No tiene una capacidad de autoevaluarse porque está lleno de justicia propia. ¿Ustedes recuerdan el fariseo y el publicano? Jesús lo dijo. No sea, acuérdense que había un fariseo y publicano que fueron a orar. Y el fariseo decía: Señor, bendito sea tu nombre, Padre, te doy gracias. Porque, mentira, de pronto hay un argentino acá, ¿no? Te doy gracias, Señor. Argentinos que nos escuchan, perdónenos porque hay gente en Argentina que escucha las prédicas. No queremos decir eso. Pero, claro, el fariseo empezó a orar: Señor, te doy gracias porque yo doy mis diezmos de todo lo que gano. Ayuno 3 veces a la semana. Oiga, no soy como este publicano. Míralo, Señor, pecador inmundo. Dice que el publicano estaba lejos diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús dijo: y ese descendió justificado a casa, mientras el fariseo descendió en condenación. Espiritualidad enferma, espiritualidad que no puede ver su propio pecado, que está llena de una justicia propia. ¿Y cuáles son los resultados? Pues que va a ver a los demás por encima del hombro, que nadie le da la talla, que cuando ve a los hermanos dice: pero ¿cómo usted no ora? Mijo, 10 horas diarias de oración. ¿Usted? Está en una competencia espiritual. Miran a los demás con un ego elevado y con menosprecio. Desarrollan un moralismo, una santidad externa basada en la conducta. Jesús les dijo: son como los fariseos hipócritas, unos sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro blanqueado? Que por fuera está bien decoradito, pero que hay por dentro inmundicia y huesos feos, ¿sí o no? Hermano, esa espiritualidad, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. Por eso debemos buscar una vida espiritual saludable. Y voy cerrando con esto. Pastor, porque la pregunta que usted debe decir: bueno, pastor, ya, me quedó claro. Mi vida espiritual puede enfermar. Yo puedo cultivar una vida espiritual centrada en mí, en mi arrogancia, en una justicia propia que me enferma. ¿Cómo desarrollo una espiritualidad sana? ¿Verdad? ¿Quieren saber la respuesta? Amén. Venga dentro de 8 días que continuamos con esta. Uno debería hacer eso, ¿sí o no? Para que la gente quede, para que queden los hermanos con esas ganas de volver. Ok, ¿cómo? Y termino con esto. ¿Cómo podemos desarrollar una espiritualidad sana? Mi hermano, en primer lugar, desarrollando un profundo y claro conocimiento de Dios a través de la palabra. Miren, mis hermanos, el error está en la mala interpretación de este libro, que es la palabra de Dios. Cuando yo no tengo una interpretación correcta de la palabra de Dios, cuando yo no tengo un estudio profundo de la palabra de Dios, mi espiritualidad está en problemas. Así pasé todo el tiempo orando. Escuche,
Yo nunca podré tener una vida, usted nunca podrá tener una vida espiritual profunda de oración y clara si usted no tiene claro el Dios al que usted ora y adora. ¿Soy claro? A la medida que usted conoce a Dios, se enamora. Usted conoce las características, los atributos. ¿Quién es ese Señor? A través de la palabra usted se enamora del Señor. Usted lo ama y quiere orar, y su vida espiritual es sana y profunda. Las grandes sectas, las grandes herejías han salido de gente que le gustaba orar. Muchas de ellas, ¿no? Pero no le gustaba leer la Biblia. Y hay mucha gente que con buenas intenciones, no malas intenciones, desarrolló herejías. Por ejemplo, Joseph Smith, el creador de los mormones. ¿Cómo surgió todo? Porque él dijo, se dedicó a buscar una experiencia mística con Dios, dejó de lado la escritura y se le apareció supuestamente un ángel y le dijo: tengo un nuevo evangelio para mi iglesia. Y le pasó un nuevo evangelio, y en eso empezó a edificarse la iglesia mormona. Se creó una secta. Tal vez la intención de este hombre no era mala, pero alejarse de la escritura siempre será fatal para la iglesia, porque aquí se nos revela Dios, su voluntad y su propósito. Así que, hermanos, la vida de oración y la lectura de la Biblia son un matrimonio inseparable. Usted no puede dedicarse a una vida de oración lejos de la escritura, y usted no puede dedicarse a leer la escritura sin una vida de oración, porque se vuelve arrogante. El conocimiento puede llegar a envanecerlo. Y es donde tenemos los hermanos con un poco de teología, de comprensiones claras de muchos temas y muchas doctrinas, pero con un corazón arrogante. Nosotros, me gusta como lo decían los predicadores antiguos, predicadores que me gusta escuchar también. Ellos decían: hay que orar, hay que leer la Biblia de rodillas. Hay que leer la Biblia de rodillas. Hay que orar leyendo la Biblia. Y hay que leer la Biblia con un corazón de oración. ¿Soy claro? Un matrimonio inseparable. Una vida espiritualidad sana, una vida espiritual sana se edifica sobre el fundamento de la escritura y una clara y correcta interpretación de la escritura. Eso es otro tema que tenemos que trabajar, porque hay gente que lee la Biblia pero la malinterpreta, porque saca una doctrina de un versículo. La Biblia hay que estudiar a la profundidad, hay que saberla estudiar, y creo que hemos estado trabajando en eso. Hay que saberla interpretar. Usted puede sacar una herejía de un versículo de la Biblia. Y usted dice: pero es que ahí está. No. La Biblia se interpreta a la luz de toda la Biblia. Por eso necesitamos conocer toda la escritura, porque usted no puede interpretar un texto fuera de su contexto, del contexto anterior, fuera del contexto del libro y fuera del contexto de toda la Biblia. Ahí va viendo pues lo importante que es estudiar la palabra del Señor. Nuestra vida de espiritualidad crece en poder, en vitalidad y en pasión por el Señor cuando está acompañada de un sano y profundo estudio de la escritura. No puedes desligar nunca esto. Ahora, una vida de espiritualidad saludable se logra desarrollando un profundo conocimiento de nosotros mismos, aprendiendo a monitorear nuestro corazón. ¿No dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda qué? Tu corazón, porque de él mana qué. Los creyentes debemos aprender a mirar nuestro corazón. Los creyentes debemos aprender a tener monitoreado nuestro corazón, a entender cuándo salen esas pequeñas zorras de esas guaridas y capturarlas y cazarlas. Debemos tener y desarrollar una sensibilidad frente al pecado. Mis hermanos, debemos desarrollar un conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo? Pues la Biblia nos dice que nosotros somos seres caídos, ¿o no? La Biblia nos dice que nosotros luchamos contra la naturaleza pecadora, ¿o no? No importa qué tan espiritual sea. Recuerdan, el apóstol Pablo dijo: tengo un aguijón en la carne. Luego, ahorita lo vamos a ver, lo que yo quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Una lucha interna vive el creyente. Pero también, hermanos, necesitamos aprender a autoevaluar nuestro corazón. Necesitamos aprender a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Soy claro? Necesitamos meditar. A veces somos tan arrogantes que, por ejemplo, estamos escuchando una prédica como esta y decimos: hubiera venido fulanito. Eso es para él. No tenemos la capacidad de evaluarnos y de decir: wow, Dios me está hablando. Y tenemos que aprender a tener una conciencia que se evalúa a sí mismo, que usted pueda tener tiempos de reflexión. Ahora, no va a decir que usted se vaya a practicar el yoga y no, sino que, por ejemplo, usted esté en sus tiempos de oración y usted permita que el Espíritu de Dios le ayude a evaluar su corazón. ¿No decía eso David? Ayúdame a ver los pecados que me son ocultos, Señor, la iniquidad que yo no puedo ver que hay en mí. Tenga tiempos de reflexión en la palabra, evalúe su corazón. No tenga miedo, hermano.
La arrogancia no nos deja, pero el que aprende a evaluar su corazón es una persona que se vuelve humilde porque dice verdad, ¿no? Que no se está defendiendo, que no se está excusando, sino que aprende a aceptar su propio pecado y sus propios errores. Necesitamos desarrollar esa conciencia de evaluarnos. Necesitamos aprender a orar con el corazón en la mano. No como los fariseos, te doy gracias, Señor, y pensando, Señor, aquí estoy. No, yo creo que hay momentos de orar y decir, Señor, mira, tengo una lucha tan tenaz. ¿O no? Otro día vamos a hablar eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos orar con el corazón en la mano. Hay momentos donde yo le he dicho al Señor, es más, hay momentos donde no le digo nada y me agarro a llorar apenas empiezo a orar, porque estoy quebrantado, porque algo me está pasando. Soy claro, o sea, orar con el corazón en la mano, una espiritualidad genuina. Cuando nos falta la fe, decirle, Señor, siento que mi fe me falta, ayúdame a mi fe. No le dijo así eso un hombre a Jesús que le sanara a su hijo. Le dijo, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, porque mi fe flaquea. Y el Señor sanó a su hijo. Debemos aprender a orar con el corazón, con honestidad, con sinceridad. La hipocresía es tener una máscara, la honestidad es hablar con claridad desde el corazón. Necesitamos desarrollar una espiritualidad sincera. Mis hermanos, una espiritualidad sana siempre nos lleva a tener un claro, escuche esto, una espiritualidad sana siempre te llevará a tener un concepto correcto de ti mismo. Una espiritualidad sana siempre te llevará a verte de una manera real y correcta a ti mismo. Nunca te va a poner a verte por encima de los demás ni a construir un culto a una personalidad. Eso es enfermizo. Una espiritualidad correcta te da la capacidad de verte con tus errores, con tus luchas, con tus crisis, con tus defectos y poder llevar todo eso a la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura. Es decir, sea realista. Mírese como realmente es usted y ore delante de Dios. Mano, hay que orar con honestidad. Señor, tengo esta lucha. Hay momentos en la vida espiritual que son muy difíciles y necesitamos orar desde el corazón. Amén. Y el Señor no se va a sentir mal porque está siendo honesto. Ahora, sé honesto con respeto, sabiendo que Él es tu Padre, pero que ese Padre está en los cielos. Mis hermanos, los resultados de una vida espiritual saludable es que aprendemos a desarrollar una profunda conciencia del pecado, es decir, nos hacemos sensibles al pecado. Empezamos a desarrollar una sensibilidad, es como que aprendemos a ver nuestro pecado con más claridad. Es como si le pusiéramos un zoom a nuestro corazón, ¿soy claro? Y cuando trata de salir una de esas pequeñas zorras que antes usted no veía, ahora la ve. Y ahí dice, ahí vienes orgullo, ahí vienes orgullo. En el nombre de Jesús, Señor, quítame este orgullo. Cuando salen los celos, que usted antes no los veía, y sale el celo de su corazón, ¿no? Porque los celos salen. Y a veces como creyentes salen celos de nuestro corazón. Por ejemplo, ¿y por qué él sí y yo no? ¿Y por qué el pastor sí le dio a él ese cargo y a mí no? ¿Eso cómo se llama? Celos. Porque somos seres caídos y se levantan esas pequeñas zorras de nuestro corazón y viene el ego, viene el orgullo, vienen los celos, viene la división, la contienda. Y cuando no tenemos sensibilidad al pecado, pensamos que estamos bien, pero entre más maduramos y más crecemos espiritualmente, más sensibilidad desarrollamos. Yo digo que es como cuando usted cambia el televisor de HD a Ultra HD. De HD a 4K, usted ya empieza a ver los detalles. Es ponerle un zoom al corazón. Usted empieza a ver los detalles que usted antes no veía, porque adquiere más sensibilidad. ¿No dijo el apóstol Pablo eso? En una etapa madura de su ministerio, cuando escribió la carta a los romanos. Esa carta la escribió más o menos terminando su tercer viaje misionero, cuando tenía aproximadamente 56 años. Ya era un hombre muy maduro en la fe. ¿Y sabe qué dijo? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, a veces no lo hago. Entonces halló esta ley, que el pecado mora en ti. O sea, eso es una sensibilidad muy profunda al pecado, que eso solo se logra a medida que crecemos y maduramos espiritualmente. Cuando usted está en ese proceso no ve sus pecados, esas pequeñas zorras no la ve, pero cuando usted se hace maduro es cuando usted más sensible se vuelve, y es por eso que sus oraciones cambian tan profundamente con la madurez espiritual, porque usted empieza a experimentar un quebrantamiento más profundo y más continuo en su vida, porque usted está madurando, usted está creciendo. Con la santidad de Dios empieza a ver su propio pecado, hermano. Pero también una vida espiritual saludable
es una vida espiritual misericordiosa. ¿Usted cómo conoce una vida espiritual saludable? Porque es humilde y porque es sencilla, porque tiene su corazón evaluado, pero también porque es misericordiosa. Note como Jesús dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden. Ay, ay, ay. Una vida madura es una vida llena de misericordia, llena de gracia, que perdona fácilmente. ¿Por qué? Porque ha experimentado la gracia, porque sabe que no le queda otro camino sino que perdonar, porque tiene un corazón que ha sido sensibilizado en la presencia de Dios y por la palabra de Dios para perdonar, para extender el perdón, para decir te perdono. Mis hermanos, una vida de espiritualidad saludable es una vida que pide perdón, pero también que perdona. Y necesitamos desarrollar esa comprensión en este mundo caído, en un mundo donde todo el tiempo andan dañándonos, andan ofendiéndonos y andan hiriéndonos. Escuche, si usted no madura y no desarrolla un corazón perdonador, usted va a desarrollar un corazón duro, insensible, y se va a apagar el fuego del espíritu y su espiritualidad se va a enfermar. Si usted no desarrolla un corazón perdonador, usted va a desarrollar un corazón duro y seco. Por favor, ahí mismo en Mateo 6, mire, en el mismo Padre Nuestro, mire cómo el Señor va terminando. Versículo 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará las suyas. ¿Usted ha visto cómo la Biblia habla del perdón con tanta profundidad? Si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre perdonará las suyas. Ahora, eso no está hablando de que le va a retener la salvación, que usted va por eso a perder su salvación, porque la salvación es algo que se logra por la justificación en Cristo. Es un perdón inmerecido que recibimos en la cruz del Calvario. Una espiritualidad saludable perdona. Una espiritualidad saludable desarrolla un corazón misericordioso que no retiene el perdón, que lo da porque ha conocido a Cristo. Hermanos, una espiritualidad saludable, ¿sabe también qué pasa? Vive en santidad, porque es una espiritualidad que es santificada en su relación, en su comunión profunda con Dios. Es constantemente santificada y es de testimonio, no como la de los fariseos. Es de testimonio en su casa. Sus hijos quieren ser como él. Los vecinos miran esa espiritualidad y quieren ser como él. La familia mira esa espiritualidad y quiere ser como él, porque es de testimonio, porque está andando en santidad. Porque una espiritualidad saludable evidencia el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es alguien que tiene una vida sana, un carácter sano, una espiritualidad que no es hipócrita, sino que se refleja también en su manera de ¿qué? De vivir. La espiritualidad sana se refleja en nuestra manera de vivir. Conclusión. Mano, termino acá. La oración mantiene la salud de nuestro propio corazón. Además de que honra, adora a Dios en esta frase: perdona nuestros pecados como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? La oración de arrepentimiento mantiene tu corazón sano. Perdonar a otros mantiene tu corazón sano, para que el propósito de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se desarrolle, para que las pequeñas zorras que hay en tu corazón mueran por el proceso de santificación. La espiritualidad sana, hermano, permite que tengas una vida profunda de oración, que te hace saludable y te lleva a cumplir el propósito de Dios. Mire, hermano, la espiritualidad sana tiene una profunda vida de oración, de arrepentimiento. Me gusta como alguien definió el arrepentimiento. Es un poco tosco, pero es para mí una de las mejores definiciones pues que he encontrado así. Alguien dijo: el arrepentimiento es el vómito del alma. Sí, el arrepentimiento es el vómito del alma. Nuestra alma constantemente está siendo enfermada en este mundo caído, por el mundo, por las heridas, por el pecado que el mundo nos manda, por el pecado de nuestro corazón. Nuestra alma se agobia por la culpa, nuestra alma se agobia, hermano, por el rencor, nuestra alma se agobia por los celos, nuestra alma se agobia por el mundo en que vivimos. Pero a través del arrepentimiento, toda esa basura
empieza a salir de nuestro corazón. Cuando usted no tiene una vida de arrepentimiento y una vida que perdona, es como si usted cerrara la puerta por donde se bota la basura. Pues usted se va a acumular toda esa basura y toda esa basura va a ser acumulada, pero esa basura nunca va a tener como un despeñadero por donde irse. Bueno, necesitamos desarrollar una vida espiritual, porque una vida espiritual saludable mantiene nuestra alma saludable para que podamos cumplir el propósito de Dios, para que vivamos en el fuego del Espíritu Santo, para que desarrollemos el propósito y el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, para que podamos servir para su gloria. Amén.